Un atentado que estremeció a México, la Virgen de Guadalupe en la mira. Una mañana que parecía común, un hombre se acercó a la Basílica de Guadalupe con un ramo de flores. Nadie sospechó nada. Era una escena cotidiana, un devoto llevando una ofrenda a la Virgen de Guadalupe, un símbolo central de la fe mexicana. Pero lo que nadie imaginaba era que, oculto entre los pétalos, se encontraba un explosivo de dinamita. Segundos después, el estruendo de una explosión sacudió el recinto sagrado. El altar sufrió graves daños, vidrios y escombros volaron por el aire y el miedo se apoderó de los presentes. Pero entre la destrucción, algo sorprendió a todos. La imagen de la Virgen, plasmada en la tilma de Juan Diego, permanecía completamente intacta. Este no fue un acto de violencia cualquiera. Detrás del atentado había más que un simple ataque contra un símbolo religioso. Se trataba de un golpe directo a la identidad de un pueblo y de un país dividido por tensiones políticas y religiosas. Un atentado con tintes políticos. La Revolución Mexicana había dejado cicatrices profundas y uno de los grandes conflictos de la época era la lucha entre el gobierno y la Iglesia. Con leyes cada vez más restrictivas para el culto católico, la tensión entre ambos bandos crecía. Para algunos, el atentado fue un intento de eliminar un símbolo que representaba resistencia y unidad para los fieles. El hombre detrás del ataque, Luciano Chávez, fue arrestado poco después. Sin embargo, su captura solo levantó más preguntas. ¿Había actuado solo o era parte de un plan mayor? Se decía que tenía vínculos con el presidente Álvaro Obregón, quien, de manera sospechosa, intervino para evitar que la multitud lo linchara. Para muchos, esto fue una prueba de que el gobierno estaba involucrado en el atentado. 3 hechos que dejaron al mundo sin palabras. El milagro de la tilma. Aunque la explosión destruyó parte del altar y causó severos daños estructurales en la basílica, la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó intacta. Para los creyentes, esto no fue casualidad, sino una muestra de intervención divina. El crucifijo doblado. Un crucifijo de bronce, ubicado en el altar, absorbió gran parte de la explosión, quedando dramáticamente doblado. Desde entonces, ha sido llamado el Cristo del atentado y es considerado un testimonio físico del suceso. La conspiración nunca resuelta. Aunque Luciano Chávez fue detenido, muchos sospechaban que no actuó solo. Algunos apuntaban a que altos mandos del gobierno, incluido Obregón, estaban detrás del ataque. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia ya eran altísimas, y este incidente solo avivó aún más el conflicto. El eco del atentado y la guerra cristera. El atentado no fue un hecho aislado. En 1926, apenas unos años después, estalló la guerra cristera, un conflicto armado entre católicos y el gobierno que intentaba restringir el poder de la Iglesia. Ante el temor de nuevos ataques, la imagen original de la Virgen de Guadalupe fue escondida en un compartimiento secreto dentro de un ropero, mientras que una copia fue colocada en la basílica para no dejar el altar vacío. El destino de Álvaro Obregón. El presidente Obregón, quien ya había sobrevivido a múltiples atentados e incluso había perdido un brazo en batalla, parecía indestructible. Pero en 1928, su suerte se agotó. Mientras comía en el restaurante La Bombilla, fue asesinado a tiros por José de León Toral, un cristero fanático. El asesinato de Obregón también quedó envuelto en teorías de conspiración. Investigaciones posteriores revelaron que su cuerpo tenía heridas de balas de distintos calibres, lo que sugirió que su muerte pudo haber sido parte de un plan más grande dentro del mismo gobierno. El misterio sigue vivo. Hoy en día, el atentado contra la Virgen de Guadalupe sigue rodeado de incógnitas. No hay pruebas concluyentes de la participación de Obregón, pero el episodio permanece en la memoria colectiva como un momento clave en la historia de México. Lo cierto es que, en lugar de debilitar la fe, el atentado solo reforzó la devoción del pueblo. La Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo de unidad y resistencia, y la imagen milagrosamente intacta se mantiene como prueba de un suceso que, casi un siglo después, sigue generando preguntas sin respuesta.